Muchos de nosotros conocemos el modelo de Ross-Heideck, que fue concebido originalmente para edificaciones. Eh, Veamos ahora unas adaptaciones que han sido propuestas por ingenieros latinoamericanos al modelo Ross-Heideck original para llevarlo como una guía en la valoración de maquinaria y equipo. Y hay que aclarar que cada una de estas adaptaciones fueron hechas por estos ingenieros para el contexto local de su economía y su mercado. Pues bien, recordemos que el fundamento del modelo original de Ross-Heideck, que fue concebido, como dije antes, para edificaciones, es un modelo que combina la depreciación teórica basada en la vida útil con una evaluación práctica del estado de conservación real del activo durante la fase de inspección técnica realizada por el tasador. Su fórmula es la piedra angular de la valoración en la actualidad, y estas adaptaciones pretenden extender su ámbito de aplicación a la maquinaria y equipos. La ecuación original con la que se obtiene la depreciación acumulada en un momento dado, según la propuesta combinada de Ross-Heideck, consiste en afectar la base depreciable de un activo, es decir, el valor de reposición a nuevo menos su valor de salvamento, por un factor de depreciación. En este caso, el factor de depreciación es el componente de Ross y el componente de Heideck actuando de manera conjunta para la obtención de ese factor de depreciación. Los retos para esta adaptación es que la maquinaria y los equipos no se deprecian como lo hacen los edificios, que tienen vida útil y uso diferente para los que son diseñados. La maquinaria y los equipos sufren un desgaste más acelerado por el uso intensivo, por el rigor del mantenimiento al que han sido sometidos y crucialmente por la obsolescencia tecnológica, económica o funcional, o los tres pueden intervenir simultáneamente en una maquinaria de equipo, que pudieran desplomar su valor en el mercado local a pesar de que estén en buenas condiciones físicas. Aplicar el modelo original de Ross-Heideck sin esas adaptaciones y ajustes resultaba improcedente y generaban valoraciones imprecisas. Las propuestas que vamos a ver corresponden a tres enfoques para el mismo reto, es decir, adaptar la propuesta de Ross-Heideck a maquinaria de equipo. Estos tres ingenieros latinoamericanos que veremos ahorita, que pueden existir incluso otros trabajos que a lo mejor no los pudimos encontrar, pero sé que pudieran existir en otras latitudes más trabajos con respecto a estas adaptaciones, propusieron, entre otras cosas, de acuerdo al entorno económico y del mercado local, unas adaptaciones que no alteran la fórmula matemática de Ross-Heideck, sino que redefinen ingeniosamente los criterios para seleccionar el coeficiente K en la fórmula original. Veamos los detalles de cada una de estas propuestas y quiénes son estos tres ingenieros que vamos a evaluar en esta ocasión. La primera es quien les habla, el ingeniero Luis Fernando Restrepo. La hice para el entorno económico y del mercado de Colombia y Venezuela a principios del siglo XXI, y me enfoqué en las patologías y en los síntomas que podía observar
en la inspección técnica del activo. En ella adapto la condición física describiendo esos síntomas y patologías específicas de cada maquinaria de equipo. Un resumen de esta propuesta se los muestro en la siguiente tabla, que tiene que ver solamente, varía con respecto a la propuesta de Ross-Heideck en el último estado, que en edificaciones es demolición. Aquí el último estado es chatarrización. Y los coeficientes y las clases se mantienen tal cual como en la propuesta original de Ross-Heideck, variando la condición física requerida para clasificarlo en un estado. Y obviamente, según ese estado, entonces le correspondería una coeficiente K, que es el mismo que propuso Heideck. La condición física varía entonces para maquinaria de equipo. Y en maquinaria de equipo, pues muy resumido, en el libro texto en el cual está incorporado este video con código QR, verán una descripción un poco más extensa y mucho más detallada para la condición física que propuse en su momento. Acá está bastante resumida porque veremos las 3 propuestas de adaptación. En la condición física, en resumen, es nuevo, equivalente a nuevo la del estado óptimo, desgaste mínimo o nulo deterioro, que puede ser un equipo nuevo o de 0 a 3 años, es decir, que aún tiene una potencial garantía de postventa. Por ejemplo, en el caso de vehículos, esta es la garantía de postventa y es un equipo que en condiciones normales debe estar muy bueno, salvo que estuviera sometido a una carga de trabajo fuera de la normal. El estado bueno, pues que tiene un leve deterioro, requiere mantenimiento rutinario, etcétera, etcétera, y así los describo hasta el final. Pero el enfoque primordial es la condición física del activo a través de la sintomatología y las patologías observadas en la inspección técnica. La propuesta realizada por otro reconocido ingeniero brasileño, este ingeniero se llama Rubens Dantas, y este ingeniero no solamente ha trabajado en maquinaria de equipo, sino muchísimo con estadística, con geoestadística, con todo lo que es científico y matemático, tiene muchísimos aportes al ámbito de la valoración. Y su propuesta de adaptación se orienta hacia un enfoque que tiene que ver con el nivel de intervención que ha tenido el activo en su trayectoria de operación. En esta propuesta, el ingeniero Dantas define cada estado según el tipo de mantenimiento requerido, traduciendo la condición en acciones concretas. Su tabulación, al igual que la que quien les habla propuso, mantiene el estado, mantiene los coeficientes y varía su descripción del estado con respecto al original. En este caso, Dantas propone unos estados que se llaman estado nuevo, estado entre nuevo y regular para el intermedio, regular, entre regular y reparaciones simples para el intermedio, reparaciones simples para el estado 3, entre reparaciones simples y reparaciones importantes para el estado 3 o intermedio, el 4, reparaciones importantes y así sucesivamente. Y igualmente establece unos criterios para establecer la condición física del activo. Menos de 30 días de uso, presenta características de nuevo, no necesita reparación, pero fíjense que todos tienen que ver con la operatividad y el mantenimiento del activo en el momento de la inspección técnica. Por último, tenemos
la propuesta de otro ingeniero también brasileño muy reconocido, pero este enfáticamente se le reconoce por sus aportes al ámbito de la valoración de activos muebles, maquinaria y equipos. La propuesta de Elio de Caires, como se le conoce, es muy útil en el mundo de la maquinaria y equipo, y aquí hizo como una opción alterna, porque él hace una propuesta que ya no tiene que ver con los parámetros propuestos por él de mantenimiento y trabajo, con un análisis de una curva que él propuso para la valoración de maquinaria y equipos, sino que entra al ámbito de la propuesta original de Ross Heide y hace una propuesta de adaptación también a su estimación bajo esa propuesta combinada. Y él se enfoca en el desgaste y la obsolescencia. En la corrección del coeficiente de él no solamente está en la descripción, sino que además él se aventura o se involucra en la calibración de los coeficientes K, cosa que no hacen ni Restrepo ni Dantas. Él establece un coeficiente del cual no se tuvo fuente bibliográfica ni teoría para sustentar los resultados de los valores para esos coeficientes que él propone en algunos de los estados. Y con ello, con esa calibración, él busca reflejar el ciclo de vida y la depreciación funcional de esa maquinaria. La tabulación de Elio de Caires, como bien les dije, sigue manteniendo la mayoría de los estados propuestos originalmente por Ross Heide. Sin embargo, también obviamente, como se trata de maquinaria de equipo, el último es chatarrización, pero el estado intermedio a la fuente bibliográfica que se acudió no se tuvo acceso y por eso está en azul. Esta escala o este estado se lo estableció el autor en función de que pasaba de bueno a regular y interpoló matemáticamente estos dos coeficientes para obtener el 0.131 correspondiente a un estado intermedio. Esto lo hizo con la finalidad de poder comparar los tres modelos y el impacto que pudieran tener esos criterios aplicados en cada uno de los contextos locales. También en la descripción él hizo una guía de inspección a la condición física un poco más extensa o bastante más extensa que cada una de las que vemos aquí, pero en esencia, en resumen, también para traerlo a esta presentación, aquí está el resumen. La descripción exacta la pueden conseguir en el texto del libro impreso que contiene este video en código QR. Todas estas descripciones son las que llevan o guían al tasador a la hora de clasificar el activo que están valorando en uno de los estados y obtener el coeficiente correspondiente. Ahora bien, les mencionaba que Elio de Caires también propuso unos coeficientes. Para el óptimo es el mismo, pero en muy bueno ya él lo varía un poco. Ross Heide original es 0.32, aquí es 0.38. Muy bueno también lo varía un poco. El intermedio no existe y el 0.186 también lo varía un poco. La fuente bibliográfica donde se consiguió esta información es en una ponencia realizada por el ingeniero Elio de Caires en un congreso auspiciado por el IVAPE, denominados COBREAP, y fue en el congreso del año 2011.
El trabajo de la ponencia que fue expuesto es depreciación de bienes aplicando los métodos de Ross-Heyde a maquinaria y equipos. Hagamos un análisis comparativo para ver qué tan importante es conocer el impacto del criterio del tasador en este tipo de adaptación al modelo de Ross-Heyde. Pues lo primero que nos preguntaríamos es cómo afecta la descripción a la clasificación final. Pues lo sustancialmente importante aquí. Entonces observemos cómo cada una de estas propuestas puede guiar al tasador a un coeficiente K diferente para un mismo equipo. Si estuviéramos hablando de un caso en el que el equipo estuviera clasificado por los tres en un estado intermedio o regular, que es el centro de los estados de la valoración. Pues bien, en el caso de las descripciones establecidas por el ingeniero Restrepo, que es quien les habla, el resultado sería alrededor de que el coeficiente K le daría 0.0817, que es el verdadero valor. En el caso de que se siguiera la guía de inspección de Helio de Caires para un equipo en esa condición, el coeficiente sería 0.131. Y en el caso de Rubens Dantas, el coeficiente, de acuerdo a las descripciones de ese mismo estado, le daría 0.182. Eso obviamente trae sus consecuencias en cuanto al valor estimado para el activo. Por eso es que hay que tener suma objetividad, y lo que es importante es que obedecen a contextos locales distintos y a procedimientos en la clasificación diferentes, porque obedecen precisamente a ese contexto local. Entonces, en el caso de Restrepo, pues la interpretación es que el tasador busca una lista de chequeo de componentes, rodamientos, llantas, soportes, y se enfoca en la sintomatología y en las patologías observadas por él en la inspección técnica de la maquinaria de equipo, que sean tanto visibles como aquellas que puedan ser inferidas por las patologías observadas por él, de acuerdo a esos síntomas también detectados. En el caso de Dantas, el tasador piensa en términos de órdenes de trabajo, o sea, ve la limpieza, los retoques, las sustituciones de repuestos, etcétera, y se enfocan más en la acción del mantenimiento requerida por la maquinaria del equipo, es decir, si es preventiva, si es programada o es correctiva. En el caso de De Caires, el tasador evalúa el rendimiento global, si es funcional o si es productivo, y se enfoca en el estado operativo y funcional de la maquinaria de equipo. Como validación clave se tiene que la forma en que cada autor describe el estado de conservación influye directamente en la selección del coeficiente K. Un mismo equipo podría tener tres valores de depreciación diferentes dependiendo del marco conceptual que elija el tasador para justificar su evaluación. Esto subraya la importancia de un criterio experto y bien fundamentado y documentado. La justificación clave para haber construido estas escalas por parte de los autores se concentra en la reducción pretendida por ellos de la subjetividad. Recordemos que la evaluación del estado de conservación es inherentemente subjetiva. Sin embargo, las adaptaciones propuestas al modelo lo que buscan es mitigar la potencial arbitrariedad que recurrentemente se ve involucrada, al proponer rangos claros con sintomatología y patologías específicas para cada estado. De esta forma, las adaptaciones resultan siendo guías del juicio del tasador, transformándolo en una apreciación
puramente personal en una evaluación mucho más objetiva y justificable. Al vincular el coeficiente K que se utiliza en la fórmula a condiciones físicas observables y documentables, se minimiza el riesgo de valoraciones inconsistentes y se fortalece la transparencia del proceso. Entonces, en síntesis, ¿cuál es el proceso de un tasador experto para utilizar estas adaptaciones al modelo? En primer lugar, se hace una inspección física técnica en la que se evalúa la maquinaria del equipo. Obviamente se hace un diagnóstico de acuerdo a la esencia que se quiera utilizar, si se va a utilizar la adaptación de Dantas porque se ajusta más a su contexto local, o se va a utilizar la de Caires porque se ajusta más a la información disponible y a todo lo que él considera como la obsolescencia, la intensidad de trabajo, etc. Después se selecciona cuál es el marco con el que se va a trabajar, si es el de Restrepo, el de Dantas o el de Caires. Se asigna el factor K o el coeficiente K y su coeficiente, y finalmente se introduce en la fórmula original propuesta por el modelo Ross-Heide para ser utilizado y obtener la depreciación acumulada en un momento dado. En conclusión, podemos saber cuánto es poderoso aquí el criterio y fundamento del tasador. En contexto, podemos decir que la fórmula de ninguno de los tres, que es una fórmula robusta, no cambia, pero sí cambia es el criterio. Las tres propuestas utilizan la misma ecuación. La genialidad de cada uno de ellos reside en proveer un marco de referencia detallado dentro de un contexto específico de mercado y económico para justificar la elección del K. También podemos decir que no hay una mejor propuesta, sino una más adecuada. La elección entre los enfoques depende del tipo de activo, la información disponible, por ejemplo, bitácoras de mantenimiento son fundamentales, en el caso de Dantas, por ejemplo, en el caso de Caires igualmente, el contexto económico y de mercado local en el que el tasador realiza la valoración y el propósito del encargo evaluatorio encomendado. La tarea entonces en todos los casos por parte del tasador o del experto es que el verdadero trabajo del perito es inspeccionar, diagnosticar, seleccionar el marco conceptual que mejor se ajuste a la realidad del equipo y a su contexto de mercado, considerando no solo el paso del tiempo, sino también las condiciones operativas, la intensidad de uso y el historial de mantenimiento del activo. Con ello, el modelo captura las fluctuaciones de valor que otros modelos pasarían seguramente por alto. Desarrollar adecuadamente esta actividad es crucial para todos los usuarios, tanto los compradores, los vendedores, las entidades financieras, cuando se presentan como garantías reales para un empréstito, para las aseguradoras al momento de establecer cuál es la prima del seguro, y proporcionándole a cada uno de ellos una base más precisa para la toma de decisiones al disponer del verdadero valor económico de la maquinaria y equipo objeto de tasación en un momento dado y justificando